Todo propietario que ve vomitar a su gato, lo primero que piensa automáticamente es cómo narices puedo pararle el vómito. Porque además se ponen siempre malos el fin de semana y no tienes a mano un veterinario y necesitas cortar el problema porque sabes, algo en tu interior te dice que es un problema grave, que se te puede deshidratar, que se te puede, aparte de pasarlo mal al animal, etcétera, etcétera. Hay un medicamento que utilizamos todos los veterinarios del mundo, que es la metroclopramida, que siempre me hago lío. La metroclopramida, cloruro, es un producto que tiene una acción a nivel del sistema nervioso, tanto de los animales como de los humanos, porque luego os voy a explicar qué medicamento de humano podéis utilizar para cortar el vómito. Pues como os digo, actúa a nivel del sistema nervioso central, cortando automáticamente el reflejo del vómito. Antes de explicaros a qué dosis, que va a ser lo más importante, tenéis que dar la metroclopramida en vuestro gato, os tengo que decir que hay una serie de situaciones en las que nunca debéis darle metroclopramida a vuestro gato. La primera es que sospechéis de que vuestro gato tenga algún tipo de obstrucción, un tipo de obstrucción intestinal. Es decir, que lo notaréis enseguida porque al palparlo el animal se queja de un agudo dolor a nivel del estómago, a nivel abdominal. Lo cogéis, palpáis y se nota enseguida. Tampoco tenéis que utilizarlo en animales que tengan, bien sea un vómito con sangre roja o alguna diarrea sanguinolenta. En estos casos no, porque puede haber alguna hemorragia interna que con el uso de este medicamento, la metroclopramida, pueda agravarse. Paso ahora a comentaros la dosis a la cual tenéis que dar la metroclopramida en gatos. Y ya luego en la última parte os hablaré de qué medicamento de humana podéis hacer servir también. La dosis en gatos de metroclopramida va siempre vía oral entre 0,5 y 1 miligramo por kilo. Es decir, si tu gato pesa, por ejemplo, 3 kilos, le tendrás que dar diariamente 3 miligramos en total, dividido en 3 tomas, es decir, 1 miligramo cada 8 horas. Esto, por favor, no te lo saltes, no pienses que por dar más va a actuar mejor. Y de entrada te recomiendo que en vez de darle 1 miligramo, le des 0,5. ¿Qué medicamentos se pueden hacer servir? Pues podéis hacer servir el medicamento de veterinaria, el famoso Emeprit, aquí en Europa lo llamamos Emeprit, que es metroclopramida en gotas. Le tienes que dar, pues ahí te lo vendrá marcado en el envase, pues una gotita por kilo. Pues si el animal pesa 3 kilos, tendrán que ser 3 gotas, es decir, una gotita cada 8 horas. Y me dices, oye, es que no tengo acceso al veterinario, ¿qué le puedo dar? ¿Qué medicamento de humana le puedo dar? Pues hay un medicamento de humana archiconocido que es el Primperan, pero no vale cualquier Primperan. Ojo, si quieres usar el Primperan, busca en la farmacia, porque te lo van a vender, se vende sin receta, el Primperan de 1 miligramo por mililitro, lo pone en la caja claramente, 1 miligramo por mililitro, de manera que te es muy fácil dosificar. Coges una jeringa sin aguja y empieza dándole 0,5 mililitros, que llevarás ahí 0,5 miligramos por kilo. Si tu gato pesa 3 kilos, le tendrás que dar en total pues 1,5 mililitros, repartido en 3 tomas de medio mililitro cada una. Ojo, con el Primperan vamos a cortar el vómito, sin duda, pero no vamos a cortar la causa del vómito. Eso también tenlo presente. Habrá que llevarlo a posteriori al veterinario a investigar qué es lo que ha provocado en nuestro gato ese vómito. Pues muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.